Hoy nos vamos a sumergir en uno de los nudos conceptuales más interesantes del pensamiento jurídico y filosófico. Hablamos del dilema que se presenta cuando el mundo riguroso y predecible de la lógica se encuentra de frente con el universo de las órdenes y los mandatos, un problema genialmente identificado por el pensador danés Jørgen Jorgensen. A ver, la pregunta que nos va a guiar en este recorrido parece a primera vista bastante simple, pero es de una complejidad tremenda. Pensemos, ¿es posible aplicarle las reglas de la lógica a una orden, a un mandato tan básico como «cierra la puerta»? La intuición nos dice que sí, ¿no? ¡Claro que sí! Pues, como vamos a descubrir, la cosa no es tan evidente. Para armar este rompecabezas, vamos a seguir un camino claro. Primero, exploraremos el origen del dilema. Después, analizaremos las dos tesis que chocan en su corazón. Veremos por qué de ahí surge una aparente imposibilidad de inferir lógicamente, nos meteremos a fondo con el lenguaje de las normas y para terminar, revisaremos por qué las soluciones propuestas no han funcionado del todo. Así que, ¡empecemos! Como todo gran problema en la filosofía, este no apareció de la nada. Tiene una historia, un contexto. Para entender bien el dilema es necesario que viajemos un poco en el tiempo y conozcamos a las mentes que le dieron forma. Todo arranca formalmente en 1938. Es ahí cuando Jørgen Jorgensen publica un ensayo que, sin saberlo, planta la semilla de todo este debate. Y tan solo 3 años después, otro grande, el jurista Alf Ross, lo bautiza oficialmente, asegurando su lugar en la historia del pensamiento como el dilema de Jorgensen. Entonces, ¿en qué consiste exactamente este famoso dilema? Bueno, es una tensión, un choque fundamental. Por un lado tenemos a la lógica clásica, cuyo motor, su combustible, son los valores de verdad. Algo es o verdadero o es falso, no hay más. Y por el otro lado tenemos las normas, los imperativos, que no están para describir cómo es el mundo, sino para ordenarnos cómo actuar en él. Una orden, si lo pensamos bien, no es verdadera o falsa, simplemente es una orden. Ahora viene lo realmente interesante. Jorgensen no solo describe una tensión, sino que la estructura de una forma brillante, a través de dos tesis que, por separado, parecen totalmente correctas. El problema es cuando las juntamos. Ahí es donde surge la paradoja. Bien, aquí está el núcleo del asunto. La primera es la tesis metalógica, y dice algo que tiene todo el sentido del mundo. Para que una inferencia lógica funcione, tanto sus premisas como su conclusión tienen que poder ser verdaderas o falsas. A esta cualidad se le llama ser apofántico. Hasta ahí, todo bien. Pero luego viene la segunda, la tesis semántica. Esta nos dice que los imperativos, las órdenes, no describen la realidad, así que no pueden ser ni verdaderos ni falsos, son anapofánticos. Y aquí, justo aquí, se produce el choque de trenes. Porque si aceptamos ambas tesis, y de nuevo, cada una por separado suena muy razonable, la conclusión es inevitable y a la vez muy extraña. Las normas, y por lo tanto una parte enorme del derecho y la moral, quedarían completamente fuera del alcance del razonamiento lógico. Esta conclusión fue tan pero tan radical que el propio Jorgensen la expuso sin ningún tipo de rodeo, lanzando un desafío a siglos de pensamiento jurídico y moral que daban por sentada la racionalidad interna de las normas. Esta cita de su ensayo es sencillamente demoledora. Pone el dedo en la llaga. Si Jorgensen tiene razón, esto significa que no podemos deducir lógicamente una orden a partir de otra orden. Y eso implicaría que un sistema de normas, digamos, un código legal, no podría tener una estructura lógica interna en el sentido estricto. Y ojo, que esto nos permite hacer una distinción clave, brillantísima. No hay que confundir este dilema con la famosa ley de Hume, que nos advierte de la falacia de saltar de una descripción, de un ser, a una prescripción, un deber ser. Jorgensen va un paso más allá. Lo que él dice es que ni siquiera se puede derivar lógicamente un deber ser a partir de otro deber ser. Para entender del todo por qué Jorgensen llega a esta conclusión tan fuerte, tenemos que meternos en el detalle técnico. Hay que analizar con más cuidado el lenguaje que usamos cuando hablamos de normas, porque no todas las frases que suenan a norma funcionan igual. Fíjense, Jorgensen distingue 3 tipos de enunciados. Primero, los indicativos, que describen la existencia de una norma. Por ejemplo, la ley prohíbe fumar aquí. Esa afirmación puede ser verdadera o falsa. Luego están los imperativos puros, que dan la orden directamente.
no fumes. Eso no es ni verdadero ni falso. Y finalmente, los ambiguos, como debes pagar tus deudas, que podrían ser una orden o la descripción de una obligación legal existente. Aquí la clave está en un concepto un poco más avanzado, la ambivalencia pragmática. A ver si lo podemos aclarar. La frase "la acción A se castiga con la sanción S" significa exactamente lo mismo si la pronuncia un legislador que si la dice un sociólogo. La diferencia no está en el "qué se dice", sino en el "para qué se dice". Es una diferencia de uso. El legislador está prescribiendo, creando la norma. El sociólogo está describiendo que la norma existe. Y solo este segundo acto, el de describir, produce un enunciado que puede ser verdadero o falso. Por supuesto, una paradoja tan potente como esta ha generado muchísimos intentos de solución a lo largo de los años. Es natural. Pero, como vamos a ver, los caminos principales que se han propuesto parecen chocar una y otra vez contra un muro que parece infranqueable. Básicamente ha habido dos grandes propuestas. Una es la llamada lógica de la satisfacción. Esta se centra en si una norma se cumplió o no. Pero claro, eso es deducir hechos, no deducir nuevas normas. La otra es la lógica de la validez, propuesta por Alf Ross, que intenta cambiar verdadero falso por válido inválido. El problema es que el propio Ross acabó admitiendo que estas no eran inferencias lógicas de verdad, sino algo así como pseudológicas. Así que, al final del día, el punto crucial es que estas soluciones, a pesar de ser muy ingeniosas, en realidad no resuelven el problema de fondo. Le dan la vuelta, lo esquivan, pero no lo atraviesan. La deducción de una norma pura a partir de otra norma pura sigue pareciendo lógicamente imposible si nos atenemos a las reglas clásicas. Y con esto llegamos a una metáfora final que es muy poderosa, la idea del muro. Parece que existe una separación estructural, una incompatibilidad casi fundamental entre el lenguaje de la lógica clásica, que se basa en describir la realidad y en la verdad, y el lenguaje de los imperativos, que se basa en prescribir acciones. Y esto nos deja con una pregunta final, que es tan relevante hoy como lo fue en 1938. Si la lógica, que es la herramienta por excelencia de la razón, no puede garantizar la coherencia interna de nuestros códigos legales y morales, entonces, ¿qué lo hace? ¿Es acaso la voluntad del legislador, la aceptación social, un sentido de justicia que está por encima de todo? El dilema de Jorgensen no es solo un acertijo para lógicos, nos obliga a cuestionar los cimientos mismos sobre los que hemos construido nuestras sociedades.